Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales, investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral. Hemos llegado a los 200,000 reproducciones en su versión de podcast de esto que ustedes están escuchando. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Si lo están escuchando en vivo, entonces en radio sepan que pues por lo menos la audiencia es algo similar. Es difícil calcularla. Parece que los estudios de rating son carísimos y solo se basan en encuesta. Entonces podemos empezar una encuesta aquí. Escríbanos, díganos si ustedes lo están escuchando en radio o si nos escuchan normalmente en radio, para calcular cuántos somos, porque yo entiendo, creo, que empezamos en una comunidad pues ya respetable. Yo, si lo están escuchando por primera vez, por supuesto también se vale. Soy Andrés Cota Iriart, soy de la Sociedad de Científicos Anónimos, y esto es el Masaje Cerebral, por supuesto, nuestro podcast de ciencia, intentando sacar a la ciencia de sus espacios convencionales. Usualmente me acompañaría otra voz que entraría aquí, pero no está. Hoy Claudio brilló por su ausencia. Creo que está en el SAT. Creo que entró al SAT hace 2 días y no ha salido, ¿no? Lo tienen retenido. No es cierto, no está en el SAT. Está ganando dinero para poder seguir haciendo este programa, porque créanlo o no, los podcasts pues no se hacen por ganancias monetarias. Al menos este podcast no, habrá otros. Pero para que Claudio pueda regresar, a lo mejor podríamos empezar algo de crowdfunding, ¿no? O sea, empezamos a solventar eso para que Claudio pueda volver. Si ustedes quieren que Claudio vuelva, inviertan. Aquí dejaría así una cuenta, ¿no? Y pueden invertir en este programa si es que lo aprecian. Pero bueno, eso, gracias. Yo solo quería decir gracias por escuchar, gracias por estar ahí, gracias a quienes suelen comentar y nos mandan también sugerencias, gracias, porque sin ustedes pues no tendría ningún sentido estarle hablando a la pared. Me queda nada más enlazar estos, bueno, sí, ya un buen grupo nutrido de escuchas, con nuestro escucha más lejano, ¿no? O sea, según el algoritmo, lo que nos permite ver el algoritmo, si bien en radio es difícil tener un rating, lo que sí podemos tener es en el podcast mucha claridad, ¿no? Y de dónde se escucha y cuándo y cuántas veces. Y empezamos a notar un glitch, ¿no? En este programa hace ya unos años, en que había una escucha en Tasmania, ¿no? Y yo decía, no puede ser, o sea, en Tasmania no hay ni gente, no hay gente. Saludos a Tasmania. Si ustedes escuchan desde cualquier otro país que no sea México, también nos gusta saberlo. Saludos Bolivia, Perú. Digamos, en Latinoamérica hay ciertas escuchas, pero en Australia no. Y bueno, pues es ¿no? Remarcable, y además había varias veces que se escuchaba desde Tasmania. Entonces, yo una vez pues, pensé, ¿quién era esta persona? ¿No? O sea, ¿quién nos está escuchando a 13,300 kilómetros de distancia? Y sobre todo, ¿qué hace ahí? O sea, ¿por qué se fue? ¿De quién huye? ¿No? ¿Qué está haciendo? Lo bueno es que nos va a poder explicar, porque hoy, justamente, nuestro invitado es esta persona que escuchaba desde Tasmania. ¿Cuál es el gentilicio de Tasmania? Voy a hacer una buena pregunta para Claudio, se las dejo a ustedes y propongan. Y pues mientras tanto yo les voy presentando que esta persona que escuchaba desde Tasmania es Jan Herrera Fuchs, y es un apasionado del buceo, es un apasionado de la vida submarina, y pues lleva recorriendo buena parte de su vida México y otros países, por ejemplo, Australia, ¿no? Del otro lado del mundo, pues buscando paisajes subacuáticos llamativos, ecosistemas y proyectos de conservación. Ha trabajado así en numerosos programas, ¿no? Haciendo, pues, imagínense, desde monitoreo al lado de comunidades pesqueras en la península de Baja California, o mapeando cuevas sumergidas en las islas de California, recolectando muestras de esponjas en la Antártida. Sí, en la Antártida, escucharon bien, se puede bucear en esas aguas frías, aunque usted no lo crea, para el Instituto Antártico Chileno, y actualmente se encuentra finalizando su doctorado en ciencias marinas, en donde estudia el impacto del cambio climático y la temperatura en la biodiversidad arrecifal. Jan, qué gusto tenerte en la cabina, ¿no? Que ya no estés a 13,300 kilómetros de distancia y que se haya dado este vínculo y que estés aquí. Sí, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado de estar aquí. Además, emergiendo de tu medio, que entiendo es el subacuático, ¿no? O sea, yo no sé si tú te sientes
cómodo sin un regulador, ¿no? Y sin visor. Sí, a veces cuando pasas mucho tiempo fuera del agua dices que se te están secando las branquias, ¿no? Exacto, te da ese FOMO subacuático. Bueno, antes que nada, ¿qué hacías en Tasmania? Y qué bueno que lo escuchabas desde allá, me da mucho gusto. Sí, pues mira, yo estuve en Tasmania un par de años porque estuve estudiando en la Universidad de Tasmania mi doctorado. Uh-huh. Y pues se dio otra vez cosas de la vida, encuentras conectes así en algunos lugares y a través de, pues sí, unos contactos ahí surgió la oportunidad de hacer un proyecto de doctorado allá con una beca y todo. Entonces, Claro. como pues podrás ver, me gusta eso de la aventura. Dije, bueno, vamos para allá, pero la cosa es que yo no sabía nada de Tasmania, no tenía apenas ni idea de dónde estaba, ¿no? Entonces, cuando me enteré que era Australia, dije, pues a todo dar, ¿no? Ir a Sí. conocer los arrecifes de coral y todo Claro. eso que uno siempre escucha, ¿no? Y ven, pues los documentales que pasan ahí luego. Claro. Pero pues Tasmania está al sur, es una del isla otro al lado. sur de Australia, o sea, no hay nada más allá más que la Antártida, ahí no hay arrecifes de coral. Claro. Lo que hay son arrecifes templados y de Ajá. bosques de kelp. Ah. Entonces ahí fue como que una pequeña transformación a mi concepción de lo que era Australia y pues la gran Claro. diversidad de vida submarina que hay pues Claro. en un continente tan grande, ¿no? Sí, claro. Ahora, me surgió a mí la duda porque dije, no, uno dice así este tipo de frases, pues, como muletillas de en el otro lado del mundo, ¿no? Y entonces, pues, me di a la tarea de verificar qué tan lejos estaba Tasmania. Y en efecto, 13.300 kilómetros, que es lejos, pero no es el otro lado del mundo. Otra pregunta que podemos hacerle hecho a Claudio, y no se la vamos a hacer para ustedes, y es ¿cuál es la antípoda de la Ciudad de México? No de México como país. ¿Qué está al otro lado del mundo exactamente de la Ciudad de México? ¿Te suena a ti algo? ¿Ofrecerías o sea, digamos porque claro, uno tiene el globo terráqueo, ¿no? Y bueno, si Australia te suena, pues está del otro lado, pero realmente depende por qué lado te vayas. O sea, si te vas por el lado del Pacífico, pues cruzas todo el Pacífico y llegas a Australia. Claro. Igual lejísimos, pero no es el otro lado. Entonces yo hoy me di esa tarea, giré el globo terráqueo así, y vi que hay mar, por supuesto, no es lo más probable, porque claro, tienes que girar y la antípoda es exactamente pues, el otro lugar geográfico. Hay mar, pero lo más cercano a ese punto del mar es las Islas Mauricio. Las Islas Mauricio. Mira. Y son Al de África, ¿no? Al sudeste. 18,000 kilómetros. Sí, está como al este de África y un poco como, si se lo imaginan, abajo de la India, ¿no? O sea, Sí. territorialmente hablando, porque está lejos de ambos, pero es como en ese punto entre este de África y sur de la India, en la mitad del mar, las Islas Mauricio. Y ahí eran los pájaros dodo, Sí. ahora extintos, ¿no? Pero bueno, eso es breviario aquí cultural, me dio mucha curiosidad eso. Y volvamos como a Tasmania y a los bosques de kelp, porque sobre todo esta primera inmersión, ¿no? De la mano de Jan, va a ser explorar este ecosistema que si no los conocen, ustedes están escuchando en podcast, pues googleenlo y véanlo mientras escuchan, porque es francamente alucinante. O sea, es yo creo que uno de los entornos, pues no sé, más evocativos, ¿no? Que puedes ver así. Pero entonces, bueno, vamos entrando poco a poco, ¿no? Entonces, tú conociste los bosques de kelp en Tasmania. Sí, ¿Qué así sentiste? es. ¿Cómo fue la primera vez que buceaste un bosque de kelp? Pues la primera vez que usé en un bosque de kelp, en realidad no fue en Tasmania. Ah. Fue justamente en la costa de California, Ajá. en Estados Unidos. Ahí como que se tienen así un orgullo de tener sus bosques de kelp. Claro. Pues mucha gente los conoce, ¿no? Entonces, pues hay un montón de áreas marinas protegidas alrededor del kelp y hay una Claro. gran industria del buceo también alrededor de los bosques de kelp, o sea, de turismo, ¿no? Uh-huh. Pero a mí lo que me llama mucho la atención, que ojalá podamos explorar más en este masaje cerebral, que mucha gente no sabe, pero en México También sí. tenemos bosques de kelp, Sí. ¿no? O sea, aquí creemos que nuestra vida submarina es puro arrecife Cozumel. de coral, Sí. ajá, Cozumel, playas turquesas del Caribe. Claro, claro. Pero no, en realidad una buena parte del litoral, en la parte del Pacífico Norte, pues tiene estos ecosistemas que son verdaderamente increíbles. Sí, que además, huelga decir,
que el episodio pasado pues fuimos a ese otro lado porque estuvimos en el Black Water Diving, ¿no? Que se hace en Cozumel, y ahora estamos, pues si quieren, viajando al extremo opuesto, acá que estamos en antípodas, ¿no? En la antípoda mexicana de Cozumel, que sería pues como todo este litoral de Baja California sur y norte, ¿no? De Baja California que da hacia el Pacífico. Claro. Y ahí es donde están estos bosques de kelp, a los cuales pues ahora que vengamos, ¿no? Ahora que regresemos del corte, nos vamos a adentrar, ¿no? Nos vamos a ir sumergiendo poco a poco. Vamos a dejarles una pregunta a ustedes, ya que Claudio no está aquí, y ya que tengo quien me la pueda contestar a mí, ¿no? ¿Cuánto miden estos bosques de kelp? O sea, ¿por qué a lo mejor término podría sonar de alguna manera gratuito, bosque, pero se le llama bosque de kelp con toda justificación? ¿Y cuánto mide? ¿Cuánto creen que mide estas algas o pueden llegar a medir estas algas? Échenos ahí sus aportaciones, @claudífonos, @coteriac, también para que Claudio vea que sí lo están escuchando aunque no esté aquí, ¿no? Y échenos sus medidas y vamos y venimos. Estás escuchando Masaje Cerebral. Ya estamos de vuelta aquí en el Masaje Cerebral. Pues si ustedes son escuchas habituales, sabrán que nos gusta hacer luego como microseries dentro del Masaje Cerebral. Y pues para empezar a ir ganar con la microserie que estamos haciendo de Tropiezos de la Salud, estamos empezando a hacer una de vida subacuática, ¿no? De exploración submarina. De exploración a veces decimos de la otra mitad del mundo, pero en realidad es el mundo. O sea, en realidad ese 70% del planeta está cubierto por mar. Y bueno, en ese 70% se imaginarán que hay todo tipo de ecosistemas, y este es uno muy peculiar, que son los bosques de kelp, ¿no? Los bosques de algas, kelpos, creo que les dicen, ¿no? Sí, a veces les dicen kelpos. Y nos estamos quedando con esta duda compartida, ¿no? Esta duda comunal que hemos estado explorando en el corte de cuánto llegan a medir estos, y por qué se les llama bosques, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir tú, Jan, de eso? Sí, pues en realidad varía mucho, ¿no? La talla del kelp. Se pueden encontrar en zonas muy someras, y me parece que en promedio los bosques pueden llegar a medir como 30 metros. Pues es que un montón. Es un montón. Sí. Sin embargo, se han encontrado a mayores profundidades. Creo que hasta 50 o 60 metros los han llegado a medir. O sea, es un bosque en toda la extensión del término, ¿no? Sí. Sí, ocupan ahora sí que una gran parte de la columna de agua cuando lo piensas así como verticalmente. Sí. Es un montón. ¿Y por qué les llamamos bosques? Pues porque sí generan, bueno, o sea, los bosques de kelp pues son áreas subacuáticas con una alta densidad de algas. O sea, el kelp en realidad es una especie de alga. Sí. Y principalmente son macroalgas, es decir, que son algas grandes, en algunos casos pues gigantes. Sí. Y sí, justamente se reconocen como uno de los ecosistemas más productivos y dinámicos de la Tierra. Claro, y como igual que un bosque, también por eso es un poco el término, tiene niveles, ¿no? O sea, como que según en qué altura estés del dosel, por usar una palabra también, del dosel forestal, en este caso el dosel de algas, o sea, que en este caso el dosel además es más cerca de la superficie marina, ¿no? O sea, es más cerca de la superficie, pues cambia la composición biótica y las condiciones de cada parte de la columna de agua junto con eso, ¿no? Sí. Un bosque. Sí, claro. Así es. De hecho, justamente, pues normalmente se divide cuando tú estudias esta alga, normalmente la dividen en como 3 diferentes partes, ¿no? Está el rizoide, que es semejante a las raíces que anclan una planta, porque como te imaginarás te tiene que aferrar del suelo, ¿no? De alguna roca o de algo en donde se puede sostener. Y bueno, a diferencia de las raíces verdaderas que conocemos en las plantas, en realidad estas no son responsables de la absorción de nutrientes. Después está el estipe, que es como análogo a la talla de una planta y se extiende justamente vertical desde el rizoide, o sea, desde estas raíces, y pues esto es como lo que le genera un marco de apoyo para otras características morfológicas del alga. Y bueno, pues una planta de kelp en realidad puede tener múltiples estipes, no solo como un tallo, por decir.
Y ya al final, cerca de la superficie, como tú bien dices, están las frondas, que normalmente tienen como esta forma de hojas o cuchillos, Ajá. y justo se extienden desde el estipe, y son los sitios en donde ocurre la actividad de captura de nutrientes y fotosíntesis. Claro. ¿Tú sabes por qué están en la superficie del agua? O sea, ¿por qué se generan allá arriba? Pues para captar rayos solares, ¿no? O sea, me imagino que para hacer fotosíntesis necesitas a fuerza sol, bueno, rayo solar, y pues la incidencia del rayo solar se va perdiendo y pues ya abajo de 50, 100 metros ya hay poca luz, ¿no? Claro, sí. Entonces, entre eso y pues a lo mejor tirarle también algún tipo de gas que está más presente en la superficie. Ajá, sí. ¿Y sabes cómo es que se sostienen las hojas allá arriba? Nunca he estado en bosque de kelp, pero supongo que como otras algas con vesículas de gas, ¿no? Ajá. O sea, como el sargazo. Sí. Que de hecho le decían sargazo, creo al sargazo le decimos sargazo, en realidad esa palabra viene porque se parece a una uva, ¿no? Ujú. Hay una uva que es el sargazo, eso, pues los españoles ahí o los que estaban cruzando el mar, se atoraron en el mar de los sargazos y decían, esto tiene como uvas, pero en realidad eran las vesículas de gas que hacían flotar a las algas, ¿no? Algo así. Sí, no, definitivamente, pues a menudo particularmente el alga a la que estamos hablando, el género, pues, Macrocystis, Ujú. que son como los más icónicos de los bosques de kelp, cuentan con neumatocistos, que es el nombre técnico que se le da justo a estas vesículas llenas de gas que justamente le dan la flotabilidad y el soporte a la planta para erguirla lo más alto posible en la columna del agua. Ya, ok. Entonces tiene estas vesículas de gas. Oye, ¿y qué tanta extensión cubren? Porque, o sea, ya estamos diciendo que aquí en México hay, en el digamos, Pacífico Norte, ¿no? Noroeste mexicano, y de ahí, pues, toda la costa de Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y bueno, si ustedes ven un mapa también, vas viendo que, bueno, del otro lado, pues, en Tasmania hay, ¿no? Y en Latinoamérica. Y también algo por ahí comentabas que se encontraron unas en las Galápagos, o sea, Sí. muy profundos. Sí, mira, los bosques de kelp, y esto engloba muchas diferentes especies de algas, están presentes en realidad en todo el mundo, en las costas oceánicas de regiones templadas y polares, ¿no? Que les gusta el agua fría. Sí. En México, como tú bien dices, existen a lo largo de la costa pacífica en la península de Baja California, más o menos desde las Islas Coronado, que están frente a Tijuana y San Diego, pero llegan hasta Bahía Asunción en Baja California Sur, sí. ¿no? Ajá. De hecho, pues es la distribución más hacia el sur o más tropical o ecuatoriana que tiene el Macrocystis, está el sargazo gigante, en América del Norte e inclusive quizás hasta en todo el hemisferio norte, ¿no? Entonces, hasta México es el tope de la Es su distribución de esa frontera. planta. Ajá. Siempre somos la frontera de todo. Y justamente en 2007 fueron descubiertos bosques de kelp en aguas más profundas, pero cerca de las Islas Galápagos, justamente en Ecuador. Se encontraron a 200 metros de profundidad. Entonces esto ya es pasando esos 60 metros que habíamos dicho que podían llegar a medir. Esto ya es como mucho más profundo. Y al parecer se encontraron mediante un estudio que estaban haciendo de modelaje, que lo que buscaba era interponer como las condiciones físicas necesarias justamente para la proliferación del kelp, pero en zonas tropicales donde usualmente no se encuentran porque son aguas más cálidas, tienen quizás menos nutrientes. Y pues esto fue un súper hallazgo, que hayan tenido este modelo y lo hayan hecho el experimento para ver si sí se encontraban ahí, porque dio la pauta para creer que en realidad estos bosques pueden existir en otras latitudes. Claro. Y pues además destaca que hay todavía mucho del mar que no conocemos. Por supuesto, eso siempre me genera envidia. Cuando yo decía que leía tu semblanza y me daba envidia, es cierto, o sea, genera un poco de envidia dedicarse a cosas marinas porque hay todo por descubrir, o sea, tenemos, sobre todo de aguas profundas, o ni siquiera aguas realmente profundas, porque esos ya son 3,000 metros de profundidad, pues ahí no sabemos nada, ¿no? Ahí conocemos muy poquito, pero cualquier agua, digamos, por abajo de los 100, 200 metros, pues hay muchísimo, ¿no? Entonces eso me da siempre
pues, envidia de la buena, ¿no? Y también estas posibilidades que creo que en el planeta que habitamos son positivas, ir encontrando que hay mucho todavía lugar para el asombro y para el hallazgo y para darnos cuenta lo poco que conocemos incluso de nuestro propio planeta donde vivimos, ¿no? O sea, hay esta idea romántica que tenemos mejores mapas de la luna que del fondo marino. Sí. Y no es romántica, es real. O Sí. sea, es real. Entonces a mí eso me parece fantástico. Y bueno, vamos pronto a entrar ya al meridiano de este programa y en la siguiente, ¿no? En la siguiente parte vamos a descubrir el bestiario, ¿no? Que aguarda en estos bosques. Si quieres, a lo mejor podemos dejarlo así con un animal a ti que te llame mucho la atención que hayas visto en esos bosques. Un animal que me llama la atención, que haya visto en esos bosques. Bueno, pues uno de mis favoritos es pues son los nudibranquios. Los nudibranquios. Sí. Perfecto. Díganos si ustedes saben qué son nudibranquios o no. Googleenlos también mientras vamos al corte y no le cambien, sobre todo porque vamos y venimos. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es Masaje Cerebral. Qué bueno que no le cambiaron o si acaban de llegar, pues este es su masaje cerebral subacuático de los bosques de Kelp. Estamos hablando aquí con Jan Herrera Fuchs, quien ha buceado en muchos de estos bosques y generándome una envidia tremenda. Algún día querré ir a conocer estos bosques definitivamente. Eso fue el intercambio que hice con Jan para invitarlo al programa. Y nos quedamos ahí en el aire o en el agua con los nudibranquios, ¿no? Ese nombre tan evocativo que es un nudibranquio. O sea, acuérdense que en este programa también nos gustan mucho las etimologías y en este término te está revelando, ¿no? Branquia desnuda, nudibranquio. Y si ustedes creen que no tiene nada que ver con David Bowie, tienen todo que ver con David Bowie y con otras como creo que adaptaciones fascinantes que tienen estos animalillos. Entonces, bueno, ¿qué es un nudibranquio? Sí, muy bien, pues justamente eso, son mira, también les llaman babosas de mar, pero el nombre nudibranquio es me gusta más. Y pues sí, son pues una especie de molusco que perdió su caparazón durante la evolución y por eso pues tienen las branquias desnudas, ¿no? Claro. Y pues sí, son verdaderamente fascinantes y vienen en todas formas y colores, pues sí, locochonas. Por eso, de ahí la leyenda urbana de que David Bowie se inspiró sus atuendos en los nudibranquios. Si tú buscas en Google nudibranquio y David Bowie, vas a ver por qué está acertado. De hecho, si no me equivoco, ojalá siga activa. Solía haber una cuenta muy divertida en Instagram que ponía cada turno de David Bowie ligado a un nudibranquio y está increíble porque sí tienen estas combinaciones de colores súper estridentes, ¿no? Sí. Y una diversidad más pasmosa. Claro. Y bueno, pues eso es una buena pregunta. ¿Por qué crees tú que tienen estos colores tan estridentes y llamativos y estas formas locochonas? Ya no me acuerdo, baitesiano, ¿qué es? Aposematismo baitesiano, diría un biólogo. O sea, pues porque ha de haber algunos que son tóxicos y entonces es una manera como de defensa, de advertencia, ¿no? Y ha de haber un montón que no lo son y que emulan a las especies que sí son tóxicas solo con ese color, ¿no? Sí. Sí, claro. O sea, estos colores llamativos pues sí tienen varias funciones. Como tú bien dices, algunos son venenosos y otros pueden tener componentes químicos que pues de hecho apenas estamos descubriendo, ¿no? En muchos casos estos componentes se cree que pueden ser muy útiles para medicinas y otros compuestos. Entonces tienen como que un valor farmacéutico ahí bien interesante. Claro. Que pues a mí me parece, o sea, como que lo encuentran todo en los nudibranquios, ¿no? Pero a mí algo que me parece así fuera, como tú bien dices, a veces la realidad supera la ficción. Ajá. Algo que me encanta de estos bichitos es que, bueno, hay una orden de nudibranquios que se llama Sacoglossa. Y pues estos lo que han desarrollado es la capacidad de envolver los cloroplastos de una microalga, ¿no? Órale. Entonces, esto lo que quiere decir es que, pues justo esta orden Sarcoglossa, pues son de los únicos animales capaces de hacer fotosíntesis. Animales fotosintéticos. Ajá, entonces, imagínate poder
tener la capacidad de Qué loco. comer y si no tienes alimento, pues produces tu propia comida, ¿no? Es el sueño, si no le digan a Elon Musk eso, qué bueno que no habla español Elon Musk y no está escuchando este episodio, porque se le haría agua a la boca, ¿no? Sí. Imagínate ese poder. O sea, tú imagínate que lo pudieras usar en un traje incluso, ¿no? Ajá. Un traje espacial que haga fotosíntesis. Claro. ¿No? Oye, bueno, entonces hay nudibranquios ahí abajo, en los bosques de Kelp. Sí. Y bueno, digo, ahí échenle algún día sumérjanse en el mundo nudibranquio, porque de veras que ahí, como tú bien dices, la realidad supera la fantasía y es una locura, ¿no? Son preciosos y además como nadan, ¿no? Así como Sí. mueven muy, muy, muy curioso. ¿Qué otros bichos hay ahí en el bosque? Bueno, creo que tenemos que mencionar la increíble diversidad de peces que se encuentran en estos bosques. Mira, los más icónicos, justamente yo creo que por esta influencia que tenemos quizás de las Californias, es el pez Garibaldi, que son una especie de damisela para los que quizás no están tan familiarizados con los peces. Pues son naranjas y son muy icónicos de esa región. Pero fíjate, curioso porque yo estuve buceando hace un par de meses en Bahía Magdalena, en Baja California Sur, y ahí se encuentran también los garibaldis, o sea, llegan a estar, o sea, justamente hasta ese extremo sur de los arrecifes templados. Y bueno, también las viejas de California, que bueno, los nombres coloquiales de los lugares también son ahí medio chistosos. Se les conoce en inglés como California Sheephead, o sea, estos peces que tienen como cabeza de oveja. Ajá. Pero bueno, también hay una infinidad de especies de interés comercial, como los peces roca, un montón de tiburones y rayas. Claro. Dentro de mis favoritos de los peces, pues está que yo nunca lo he visto buceando, pero ojalá algún día, es el mero gigante, el Stereolopis gigas. ¿Cuánto crees tú que mide o que pesa un mero gigante? Me imaginé algo como el tamaño de un refrigerador, un poquito más chico. Es que los peces son luego gigantescos a niveles incomprensibles para la vida en la Tierra, ¿no? Sí, por lo menos un par de cientos de kilos ha de pesar un pez de esos. Sí, pues mira, los datos arrojan que aproximadamente están como en 2 metros de largo, entonces no estás tan mal y sí, como unos 200 kilogramos, wow, ¿no? Entonces... Wow. De mero. Oye, sí. Y se los comen porque el mero es muy rico pescado. Sí. Ese es el problema. Sí se los comen. Por eso no has visto ninguno. Pues justo es interesante porque la mayor parte de su distribución en realidad se encuentra en México. Ajá. Entonces hay un tema ahí bien interesante de conservación bilateral entre Estados Unidos y México de la especie. Ajá. Justamente ahorita como que se están poniendo de acuerdo cómo funciona la pesquería, en dónde está el esfuerzo de conservación y qué se debería de hacer para conservarlo, ¿no? Nada más han de vivir un montón de años, ¿no? Para que un pez llegue a ese tamaño, o sea, es un pez... Sí, pues tienen una esperanza de vida pues, que aproxima casi los 100 años. Sí, pues son gigantes, sí. Qué loco ver un pez de ese tamaño. Ajá. Oye, ¿y qué más? ¿Qué otros bichos? Bueno, siguiendo con esto de los peces, pues también otro bicho ahí que a mí me llama mucho la atención, que me da mucha curiosidad ver, que tampoco lo he podido ver, es el tiburón de 7 branquias, que es, su nombre científico es Heptranquias perlo, que justamente se refiere a que tiene estas 7 branquias en vez de 5. Ajá. Y lo que es curioso de este animal es que pues está considerado dentro de los tiburones más primitivos, dado que su esqueleto conserva algunas características pues ya extintas y que no se ve en otros tiburones, ¿no? Claro que tiene algunas adaptaciones. Sí. Y bueno, se sabe muy poco en realidad de este tipo de animales, pero se estiman que su talla puede llegar a medir más de 2 metros. También grandísimo. Sí, claro. Y pues sí se han llegado a ver a lo largo de las costas de Isla Natividad, ¿no? Que está ahí también en Baja California Sur. Entonces imagínate tú estar en tus columnas de algas gigantescas, moviéndote tridimensionalmente hacia arriba, hacia abajo, adelante, atrás, y de la nada encontrarte así un animal así deslizando así. Ajá, sí, no, emulan ahí un misterio bien interesante. Oye, y bueno, está pensando en Baja California y en estos lugares que estás mencionando, es evidente que uno haga el nexo con las ballenas, porque es la zona en la que las ballenas luego llegan a tener hijos, ¿no? Hijas, claro. Hijes, ballenatos. ¿Y te ha tocado ver a ti alguna ballena en un bosque de Kelp?
Fíjate que sí me ha tocado ver una ballena en un bosque de kelp. No es común, sí, pero puede pues pasar. yo tuve esa fortuna. Una vez estaba haciendo un monitoreo de erizos y justo de los bosques de kelp, y yo tenía, pues fue un buceo bastante difícil porque yo estaba buceando con un traje seco, que para los que no saben, haz de cuenta que una bolsa Ziploc que te pones para retener el aire y que no te dé tanto frío. Claro. Entonces, con las condiciones que había bajo el agua, de que se movía todo y que había una turbulencia, pues yo tenía mucho miedo de estamparme contra los erizos y que se ponchara mi traje, ¿no? Entonces, bueno, fue ahí un buceo medio caótico, y una vez que salimos a la superficie, yo ya me estaba quedando sin aire porque justamente me había costado mucho trabajo. Y nos dice el panguero o lanchero, la persona que nos fue a recibir, que si habíamos visto la ballena gris, y nosotros así, pues, no vemos nada, ¿no? Y en eso escuchamos un soplo así súper cerca, ¿no? Y pues inmediatamente metimos la cabeza y pues no alcanzamos a ver. Entonces pues ya mi compañera de buceo se quitó todo, puso las cosas en la lancha, y yo volví a escuchar y metí la cabeza. Y en eso vi una mancha gris abajo del agua que se estaba acercando hacia mí. Qué impresión. Y me tocó verla cómo subió, y hicimos así un contacto ojo a ojo, a tal grado que como que se dio cuenta que había algo ahí que estaba medio raro. Imagínate un ser humano flotando en una bolsa Ziploc. Y pues como que cambió, giró la vuelta, pero pues ya traía un montón de inercia, ¿no? Entonces se sumergió y pues se volvió a echar para abajo, hizo así como un torbellino, y ahí me quedé yo flotando pasmado, envuelto en el torbellino. Y pues ya la dejé ahí ir, pues totalmente pasmado de lo que había ocurrido. Yo traía una cámara ahí en mis manos y lo último que se me ocurrió fue prenderla y grabar. En ese momento uno vives el momento, el contacto de ojo cetáceo. Pues muy bien, muy bien. Sí. Bueno, con eso lo vamos a dejar ahí. No le cambien. Vamos y venimos. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Estamos aquí entrando al ocaso del masaje cerebral de los bosques de kelp. Déjenme decirle que si usted cree que estos bosques de kelp, tienen su valor ecológico, por supuesto, pero no sirven de nada, porque luego los humanos necesitamos que nos digan muchas veces, y pues hasta decimos servicios ecosistémicos, ¿no? Como si hubiera servicios ecosistémicos, pero bueno, los kelps, pues, estos bosques dan protección costera, son un sumidero muy importante de carbono, como muchos otros ecosistemas marinos. El reciclaje de nutrientes y ecosistemas biodiversos que se generan a su alrededor, como los que hemos estado pintando. Y pues hay muchas especies ahí de importancia comercial. No hemos mencionado demasiado, ni nos vamos a aclarar demasiado, pero el abulón, que sin ir más lejos es, creo, a la fecha la carne animal más cara que hay. Y que en México es de los pocos lugares donde todavía hay pesquería más o menos sustentable de abulón, ¿no? Y bueno, y de ahí a muchas aplicaciones que a lo mejor ustedes sienten que el kelp está lejano de ustedes, pero el kelp está en usted, ¿no? Porque se hace helado de kelp, se hace el alginato famoso. Quien haya ido al dentista y le hayan hecho un molde, ha tenido kelp en la boca, por eso digo, porque el alginato, ¿no? Se hace a partir de alga, ese es el aglutinante, y mucho de esto es kelp. Entonces, probablemente ustedes han tenido más contacto con el kelp de lo que creen. También hay muchos estudios farmacológicos y microbiológicos, y también se usa para hacer shampoo, pasta de dientes, antiácidos. En fin, entonces el kelp está muy cercano. Si no lo vamos a hablar nada más por las criaturas que ahí habitan, por el bestiario de los bosques de kelp y por sus tremendas virtudes ecológicas, pues al menos por su parte utilitaria. Así somos la humanidad, ni modo. Y nada más nos habíamos quedado con esta preciosa imagen de la ballena que se encontró Jan en algunos buceos, pero que Jan estaba en realidad ahí haciendo un monitoreo de erizos. Y pues eso nos da gratis, ¿verdad? ¿Qué pasa con los erizos y el kelp? O sea, ¿por qué hay que hacer un monitoreo? Claro, es que, mira, actualmente hay un problema muy grande en varios lugares del mundo, pero principalmente creo que le han dado más difusión ahí justo en las costas de California, pero eso se extiende a Baja California y inclusive en Tasmania también existe este problema, que es el sobrepastoreo de las algas, es decir, un consumo
fuera de lo normal de estas algas, que lo producen varios tipos de herbívoros, como los erizos, ¿no? Los erizos les encanta comer estas algas. Y lo que hay diversas razones por las cuales existe este sobrepastoreo. Uno de ellos es la sobrepesca, es decir, que se han quitado a los depredadores tope que normalmente controlan estas poblaciones, y entonces ha dado lugar a que pues en realidad haya una explotación de la población de los erizos. Y lo que pasa es que como son en realidad, los erizos son como una pequeña máquina voraz de come algas. Entonces, en muy pocos años, estos erizos han transformado bosques enteros a paisajes bastante infértiles y pues les llaman desérticos, en donde relativamente pocas especies pueden subsistir. En el caso, por ejemplo, de Tasmania, también ha sido la sobrepesca, pero también ahí lo que pasa es que conforme se va calentando el agua, las larvas de los erizos que normalmente se encontraban en aguas más calientes han llegado a extenderse a las aguas más tropicales, y como ahí no tienen depredadores naturales, además de que pues, los que quizás hubiera también se los han llevado por la pesca, pues estas pequeñas maquinitas voraces han arrasado con... pues según ellos, el 95% de pues, la población histórica del kelp, ¿no? Según sus datos. Pero lo que quizás da esperanza es que pues sí ha prendido el foco de alarma, ¿no? Hay un caso bastante chido ahí en Monterey, en California, en donde se ha logrado reintroducir a las nutrias de mar, que alguna vez en esa zona fueron cazadas por su pelaje y llevadas prácticamente a la extinción en la zona, ¿no? Para hacer sombreros, ¿no? Abrigos. Abrigos y sombreros. Sí, y lo que dio lugar a este experimento de traer a las nutrias de regreso en Monterey es que han ayudado bastante a controlar esta población de erizos de mar. Además de que han fomentado la pesca comercial y el consumo del erizo para humanos, ya está, pues hay hasta palomitas sabor erizo, ¿no? Que le echan la mantequilla del erizo. Y pues eso también es interesante, ¿no? Porque quizás la nutria de mar también llegaba hasta México, ¿no? Sí. Entonces, quizás en alguna de esas, si todo va bien con este proyecto, pueda llegar a reintroducirse en México también. Oye, entonces, bueno, claro, sobre pesca, migración de especies debido al calentamiento global y otras, digamos, afectaciones debidas al cambio climático ahí en el agua seguramente afectan al kelp, ¿no? Porque les gusta el agua templada, fría, ¿no? Entonces, obviamente, eso reduce su acidificación del océano, y me figuró muchas otras amenazas, ¿no? Que comunes a los entornos marinos, la contaminación y demás. Pero bueno, así como este proyecto de las de la nutria marina, que además son curiosísimas las nutrias marinas porque son enormes, ¿no? O sea, es como lo que tú te imaginas del río y así, pero son unos animales. Y muy hostiles, ¿eh? Muy hostiles. Dan ternura, pero son agresivas. Ok, eso es, bueno, a lo mejor es una forma de protección también de benes marinos. Pero también hay otros proyectos ahí bonitos de conservación, ¿no? En México hay uno lindo que... Sí. De hecho, es uno de mis ejemplos favoritos. Es un proyecto que se llama... Bueno, pues yo le llamo proyecto, pero creo que trasciende, ¿no? Ese término. Es el de las sirenas de natividad, que en realidad, pues, este es un grupo de chicas provenientes de comunidades pesqueras que se ha dado la labor de monitorear año con año los bosques de kelp que rodean sus comunidades. Entonces, pues así apoyan la producción pesquera local y además las investigaciones científicas, ¿no? O sea, estas mujeres pues realmente apoyan a todo lo que es la pesquería, porque justo son los que están contando pues el stock pesquero, y además muchas instituciones de investigación se han apoyado de ellas para hacer los monitoreos de diversidad año con año y para poner sensores de oxígeno y para tomar datos que quizás de otra forma no habría. Entonces, pues a mí particularmente pienso que esta iniciativa no solo ha empoderado el papel de la mujer en la pesca, que siempre ha estado ahí, pero pues históricamente la pesca se ha relacionado más como con un papel de hombre. Entonces siempre han estado como que atrás y nunca han realmente sido visibilizados.
Y pues además ha avanzado tremendamente la mancuerna entre lo que es comunitario y lo que es científico. Yo creo que es una muestra de que la conservación con base comunitaria o con un componente comunitario es pues realmente una estrategia clave para la protección del medio ambiente, porque curiosamente estos sitios en donde existen estos proyectos y este apoyo comunitario como el de las sirenas de natividad, pues en realidad han mostrado una mayor resiliencia ante el cambio climático. Claro. Sí, está buenísimo ese ejemplo. Por ahí hay varios reportajes, ¿no? Que podemos aquí postearles a quienes siguen las redes y quienes no, pues están a un googleo de distancia. Sí. Porque vale la pena mucho ver esos proyectos que además pueden de alguna manera sembrar la semilla para que se repliquen, ¿no? Y en otros sitios. Y qué bueno que lo estás mencionando. Oye, y por último, si alguien quiere bucear un bosque de kelp, pues está escuchando esto y dice, a mí me encantaría, ¿cómo se pueden acercar a eso? O sea, ¿qué les recomendarías? Mira, es una buena pregunta porque el buceo, si bien se ha hecho un hobby bastante popular, sigue siendo como de difícil acceso. Uh-huh. Además, bucear en bosque de kelp no es fácil porque las temperaturas son más frías. Uh-huh. Entonces, yo recomendaría como pues ya tener quizás un poco más de experiencia. La visibilidad no siempre es lo mejor, pero los regalos que te llevas son espectaculares. Mira, el turismo de kelp está evolucionando y está creciendo tanto en México como en el mundo. Es obviamente mucho más común ir a un lugar como California, uh-huh, en donde quizás ya hay un poco más de infraestructura, pero yo realmente sí me gusta mucho la idea de fomentar como el esfuerzo local, sí, para este tipo de cosas. Entonces, sitios como Isla Natividad también ya están empezando a tener recorridos y esas ofertas, ¿no? de turismo recreativo con buceos en bosque de kelp. También, mira, toda esa costa, yo creo que hay un montón de sitios donde puedes ir a Tijuana, puedes ir a Ensenada, y desde ahí pues los buceos van a ser fríos y van a ser en arrecifes templados y es probable que puedas ir a encontrar bosques de kelp. Entonces, pues sí, ir a buscar tiendas de buceo locales en esas zonas y seguramente van a encontrar. Y recuerden que las mejores cosas en la vida cuestan trabajo, ¿no? Son buenos sí, buceos, digo, para quienes les gusta el buceo. Pues qué bueno que estén escuchando. Cuéntenos si quieren más episodios submarinos y cuáles les interesarían. Ya pues se nos acabó el tiempo. ¿Redes sociales? ¿Tienes perfil de Instagram de fotos y así? Justamente lo acabo de volver a abrir en Instagram, ¿sí? Pero ahí no van a encontrar nada. No, acuático. Okay. Van a ver fotos de mí patinando. Bueno, pues eso, queda aquí abierta, pues que algún día vuelvas a contarnos de la Antártida y de otras aventuras subacuáticas, ¿no? Oye, pero sí, aprovecho acá para hacer una pequeña difusión, sí, para aquellos, porque justamente estamos platicando que es bien difícil encontrar apoyo para poder bucear. Uh-huh. Para aquellos que están en sus 20s y dicen que quieren aprender a bucear y no saben bien cómo hacerlo o a dónde quieren ir, yo colaboro mucho con varias organizaciones que ofrecen becas de buceo. Vale. En particular hay una que de hecho fue mi iniciación al buceo, que radica en Estados Unidos, pero pues también los mexicanos se pueden acercar, y se llama Our World Underwater Scholarship Society. O sea, es nuestro mundo subacuático y es una beca, pues está muy increíble esa beca, que te financian un año de buceo y de viaje para aprender a hacer todo este tipo de cosas. Y pues sí, me encantaría que más personas de aquí en México se animaran. Ajá, de hecho, acaban de seleccionar a la nueva becaria de este año y es una mexicana. Ah, qué chido. Entonces, sí. Bueno, ahí está, hay posibilidades. Hay posibilidades. Pues muchas gracias por escuchar, Claudio. Te mandamos saludos desde esta tu cabina. Qué bueno que lo estés escuchando también. Y para todos los demás, nos vemos el 10 de abril en el Huerto Roma Verde. Tenemos un evento que es El Corazón de la Bestia junto con Bookmate. Es un libro nuevo que está editado y los textos seleccionados por Leila Guerreiro. Aquí le mandamos también saludos. Y está buenísimo. Entonces ahí los veo el 10 de abril. Huerto Roma Verde, 7:30 de la noche. Gracias por escuchar. Acá nos vemos a la siguiente.
Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor